todas las preguntas que se hacen como objeción a la fe cristiana, pero he visto en pláticas con muchos cristianos que a veces no tienen una respuesta bíblica o más profunda para contestar a esa pregunta. Y creo que vale la pena buscar cómo mostrar que Dios está en control de la historia y está en control de todas las cosas, y cómo es que todas las cosas ayudan bien a los que Dios aman. Esto es mucho de lo que está en este libro, incluyendo también algunas partes difíciles de la Biblia, como los genocidios del Antiguo Testamento. Vayan y maten a toda una nación. ¿Cómo entendemos eso? ¿Cómo entendemos los salmos imprecatorios? ¿Cómo entendemos que Dios es justo en la realidad del infierno, un infierno eterno, de castigo eterno? ¿Tiene ese sentido en relación al pecado? Entonces, esas son algunos temas relacionados a esta pregunta que está en este libro, y como ven es chiquito, entonces está fácil de leer, y también obviamente para alguien que no es creyente el poder compartir con ellos respuestas sobre esta pregunta. Y al final vienen testimonios de cristianos que han vivido cosas muy difíciles, a veces en relación a la enfermedad, a veces en relación a cosas que otros les han hecho. Hay la historia de un amigo mío que es pastor y secuestraron a su cuñado, y luego secuestraron a su suegro, y a los dos los mataron en el proceso de tratar de pagar el rescate. Pero está su testimonio, y creo que esos son testimonios que son importantes de ver para poder contestar esta pregunta, porque es real, todos vamos a enfrentar tribulación. Y este libro, que se llama Hijos de Consolación, que es un estudio de la vida de Bernabé, del libro de Hechos, 4 lecciones que aprendemos de la vida de Bernabé sobre cómo quiere Dios que vivamos la vida cristiana en comunidad, como iglesias, qué significa animar a otros, promover el ministerio de otros, y cómo Dios quiere usar el ejemplo de la vida de Bernabé para ayudarnos a ver la importancia de la unidad y la importancia de la manera de vivir en humildad, buscando cómo no se trata de nosotros, sino se trata acerca del reino de Dios. Entonces, ¿cómo lidiar con los conflictos también? Bueno, eso es para una última publicidad para la librería, para que vayan y vean todos los otros materiales que están ahí también. Bueno, nuestro pasaje a lo largo de estos días, porque hemos visto varios pasajes, es Mateo 16, versículo 24, cuando Jesús dice a sus discípulos: si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y que me siga. Y hemos tratado de estar viendo las implicaciones de lo que dijo Jesús. Primero viendo qué significa seguir a Jesús, y ayer viendo algunas maneras de cómo se debe seguir a Jesús. ¿Qué significa negarnos a nosotros mismos y tomar nuestra cruz? Este pasaje, este versículo 24, viene después de esta declaración de Pedro que ya vimos. Pero quiero regresarme en el tiempo nada más para volverles a mostrar algunas cosas importantes. Pedro hace esta declaración en el versículo 16, cuando Jesús pregunta: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Él dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces reconoce a Jesús como el Mesías prometido, reconoce
esta conexión íntima que existe con Dios, el Padre, y la manera en la cual toda la vida y toda la esperanza de vida eterna fluye de él. Creo que eso es realmente lo que Pedro está declarando aquí. Y Jesús le dice, esto no es algo que una persona en su propio intelecto y en su propia capacidad pueda reconocer. Esto tiene que ser revelado de parte de Dios, y eso es lo que pasó con Pedro. Pero inmediatamente después, cuando Jesús empieza a hablar de que debe de sufrir muchas cosas y que tiene que morir y que tiene que resucitar después, algo no cuadra en la mente de Pedro, porque dice, bueno, es que el Mesías se supone que va a gobernar, que va a liberarnos de los romanos, que el Mesías viene en triunfo, y no le gusta. Tiene que entender que Pedro, cuando escucha estas declaraciones de Jesús, por supuesto que no le gusta escuchar que la misión que él tiene como Mesías es sufrir y morir. Eso choca en la mente de Pedro, como que no puede ser. O sea, si tú realmente eres en Cristo, si tú realmente vienes a liberarnos, entonces se trata de triunfar, se trata de victoria, se trata de libertad, no de opresión, ni de sufrimiento, ni de persecución. Y entonces, como ya les decía, Pedro hace algo increíble, que es reprender a Jesús. Reprende a Jesús, le dice, no puede ser, tú no vas a morir. Dios no lo permite. Esto nunca te acontecerá. A veces les sorprende las cosas que la Biblia dice, que Dios dice, que chocan con nuestra mente y con nuestro corazón, y decimos, no tiene sentido. No puedo aceptar lo que Dios me está diciendo. Se me hace demasiado difícil, se me hace demasiado sacrificio. Ayer vimos cosas que Dios está diciendo acerca de nuestra sexualidad, acerca de cómo usamos nuestro tiempo, acerca de muchas áreas de nuestras vidas que, cuando somos honestos y las leemos, nos confrontan y no nos gustan. Así como Pedro no le gustó lo que Jesús estaba diciendo acerca de su misión, nosotros también a veces queremos sorprender a Dios. Que no sea así, Señor. No sea lo que tú estás diciendo que debe de ser. El principio que encontramos con Pedro aquí es: tú sigue a Jesús. No le pides a Jesús que te siga a ti. Es una tentación muy grande querer que Jesús nos siga en nuestros anhelos y en nuestros deseos y en lo que nosotros creemos que es mejor. Y decir, como Pedro, no lo permita Dios. ¿Es verdad que tengo que casarme con un cristiano? Pero ya fui al campamento y no había opciones. Necesito buscar más. Y de repente surge alguien que parece ideal, que parece tan amable, tan caballero, pero que no ama al Señor sobre todas las cosas. Y está esta tentación en tu corazón
solo me puedo casar con un cristiano. A veces preferimos que Jesús nos siga a nosotros en lugar de nosotros seguirlo a Él. Y el otro principio que encontramos aquí con Pedro es: no busques el camino fácil, sino el que glorifica a Dios más. Siempre tenemos que preguntarnos eso como cristianos. Y tener cuidado con cómo nuestro corazón puede ser engañoso sobre las cosas que queremos. Y entonces a veces hemos, en nuestro mundo evangélico, hemos usado cierto lenguaje para hablar de la voluntad de Dios. El lenguaje que usamos para hablar de la voluntad de Dios muchas veces es puertas abiertas. Señor, tú abres las puertas. Usan ese lenguaje: que el Señor abra la puerta, o que el Señor cierre la puerta. Pero no siempre funciona así. A veces una puerta se abre donde no deberías entrar, y a veces una puerta se cierra donde sí deberías de ir. No es nada más como que lo que se me facilita, lo que está delante de mí, la oportunidad que tengo delante de mí. Eso debe ser la voluntad de Dios. No, ¿qué honra más a Dios? ¿Cómo estoy honrando a Dios, glorificando a Dios más con esta decisión? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Y eso pone un nuevo reto delante de nosotros, porque otra vez, como ya veíamos, no es nada más simplemente si algo es pecado o no. Y no es nada más pensar, pues no tiene nada de malo, entonces lo puedo hacer. Sino cómo esto impacta mi caminar con Dios y cómo esto tiene que ver con lo que es eterno, con el reino de Dios. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces, como cristianos, tenemos que pensar en nuestra mente y en nuestro corazón: ¿a qué Cristo estoy buscando seguir? ¿A un Cristo que viene triunfante y siempre está en victoria? ¿O a un Cristo sufriente y que me pide seguirlo en el camino del sufrimiento si es necesario? Esa parte no nos gusta, y esa parte es la parte que choca con nuestros deseos. Queremos pensar siempre: no, el Señor siempre quiere que viva la vida plena de la vida cristiana, de victoria y de gozo y de que todas las cosas vayan bien. Entonces, cuando la realidad no coincide con esa convicción, tenemos una crisis de fe. ¿Hay victoria en Cristo? Sí, hay victoria en Cristo. Pero primero viene la cruz. No hay corona sin cruz primero. Ese es uno de los principios que Jesús va a establecer en este pasaje que estamos tratando de entender. Pedro quiere la victoria, la parte de la victoria sin el sufrimiento y el sacrificio. Y por eso es que Jesús dice: apártate de mí, Satanás. Porque, ¿se acuerdan? Jesús fue tentado en el desierto por la misma idea.
¿Tienes hambre, Jesús? No tienes que tener hambre. Estas piedras en pan. No tienes que sufrir. No tienes que pasar por esta prueba por la que el Padre te está pasando si no quieres pasar. Ese es el espíritu en el cual Pedro está diciendo: no sea así, Señor. Así que tenemos que confesar a Jesús, no nada más como Cristo, el Mesías, sino seguir a Jesús como el Mesías sufriente. ¿Cuál es esta cruz que debemos de cargar? De la que habla el versículo 24. Es sufrimiento, o sea, pruebas, tribulaciones de esta vida, la muerte de un ser querido, problemas económicos, problemas de salud, un jefe abusivo, un hijo rebelde, o son persecuciones, sufrimiento por creer, por predicar, por vivir el evangelio. ¿Cuál de los dos es? ¿Cómo vemos esta idea de cargar nuestra cruz? Creo que son ambos. Porque tanto Job tuvo que cargar su cruz en las pruebas que él sufrió, que vinieron de muchas diferentes maneras: perder a sus hijos, perder sus posesiones, perder su salud. Pero también Pablo en prisión por predicar el evangelio también tuvo que pasar por tribulación por causa de su fe. Pero sea lo que sea que ustedes vivan en sus vidas, porque van a vivir estas cosas, si no las han vivido hasta ahora, solo es cuestión de tiempo. Y entre más tiempo vives, más pruebas vas a vivir. Pero cargar nuestra cruz se centra y está fundado en negarnos a nosotros mismos. Negarnos a nosotros mismos. ¿Estamos haciendo eso? ¿Cómo vamos con eso como cristianos? ¿Estamos diciendo que no al pecado? Esos pecados que tan fácilmente nos enredan. Estamos diciendo que sí a Cristo, haciendo algo difícil para el reino de Dios y por causa del nombre de Jesús. La autonegación, negarnos a nosotros mismos, de lo que está hablando aquí Jesús, es algo enorme, de implicaciones enormes. Hasta ahorita, alguien que no es cristiano podría estarnos escuchando y podría decir: ay, esos masoquistas, ¿cómo les encanta sufrir? Hablan de sufrimiento y hablan de dolor y hablan de tribulación y qué bueno que suframos. No es que nos gusta sufrir, es que hay una razón para sufrir. Y esto Jesús quiere dejarlo en claro en este pasaje. Y con esto quiero terminar hoy este campamento, meditando en ¿para qué seguir a Jesús? ¿Para qué decir no al pecado? ¿Para qué decir voy a hacer cosas difíciles para el reino de Dios? ¿Cuál es el sentido de eso? Jesús quiere asegurarse de que veamos que todo el sufrimiento
esta vida, por causa de Él, vale la pena. Vale la pena. Hay algo mucho mejor que viene, que va a hacer que todo lo que tú y yo podamos vivir ahorita por causa del nombre de Cristo sea opacado a la luz de una gloria más grande que Él nos está ofreciendo. Y miren, todos queremos ser parte de algo más grande, ¿no es cierto? Hay algo dentro de nosotros que sí, que dice, no quiero que nada más se trate de mi vida y de satisfacer pequeños deseos que yo puedo tener y pensar en mí todo el tiempo. Yo sé que hay una manera de vivir que tiene que ver con algo mucho más importante, mucho más trascendente. Y todos anhelamos ese tipo de trascendencia en mi vida. Quiero ser parte de algo más grande. Y miren, ahorita estamos con lo del mundial, ¿no? En México nos estamos preparando para ser anfitriones de partidos de fútbol. Y cuando miramos estos partidos y la gente que está apasionada por ver a su país jugar, tú ves a la gente en las gradas gritando, pintados de los colores de la bandera de su país, y dices, ¿por qué están tan felices si ellos no están jugando? ¿No sería mejor decir, yo me voy a emocionar si yo juego? Si alguien más juega, qué chiste. ¿Por qué nos emocionamos tanto? Levanten mi mano. ¿Sabían que hay un libro entero de la Biblia acerca de la selección mexicana de fútbol? Se llama Lamentaciones. Pero nos apasionamos y queremos ser parte de algo más grande en nuestras vidas. Por eso es que la gente se apasiona por un equipo que los represente, porque de repente forman parte de algo que saben que ya no es nada más su propia vida, es mi país. Soy parte de algo mucho más grande y eso es a lo que nos está invitando Dios. Nos está invitando a ser parte de algo más grande, de su reino, de lo que Él está haciendo, no nada más en la tierra, sino en todo el universo, para su gloria. Y por eso es que aquí van a encontrar versículos 25 al 27 varias razones para seguir a Jesús. Varias cosas que dice Jesús. Si tú escoges la cruz ahora, tú obtendrás la corona en el futuro. Pero si tú escoges la corona ahora, tú tendrás la cruz en el futuro. Estos son los principios que la Biblia nos está mostrando acerca de lo que significa seguir a Jesús. Dice el versículo 25: porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Quieras salvar su vida. O sea, ¿cómo es que nosotros estamos tentados a querer salvar nuestra vida? Bueno, creo que a lo que se refiere cuando dice que quiere salvar su vida
porque quiere salvar su vida con cosas temporales, quiere simplemente ver las cosas que están delante y vivir para esas cosas que tiene delante y que no van a durar para siempre. Si tú inviertes tu vida en cosas temporales, vas a perder tu vida. Pero si tú inviertes tu vida en cosas eternas, vas a tener vida eterna. Eso es lo que está diciendo Jesús. ¿Quieren salvar su vida? Piérdanla por causa de Cristo, y así obtendrán verdadera vida. Y luego, versículo 26 dice: pues, ¿qué provecho tendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma? ¿Qué está diciendo Jesús aquí? Lo más valioso que tú tienes es tu alma. No la intercambies por otras cosas que no tienen nadie. Lo más valioso que tú tienes es tu alma. Piensen en cómo es que nosotros, cuando miramos nuestros gobiernos y nuestros políticos, pensamos en, es casi inevitable, pensamos en corrupción, ¿no? Pensamos en, la única razón por la que quisieron llegar a ser nuestros gobernantes es porque querían enriquecerse. Y de repente se enriquecen, luego sale a la luz la corrupción que había detrás y terminan en la cárcel a veces. Y decimos, qué poquito les duró. Qué poquito les duró este anhelo de riquezas y de encontrar una manera de enriquecerse rápidamente para que al final terminaran viviendo todos los últimos años de su vida en la cárcel. Bueno, esa es la misma idea que Jesús está mostrándonos aquí. Sea por medios ilícitos o no, que te quieras enriquecer, el problema es que es temporal, que no va a durar. Piensen en cuánto va a durar cualquier cosa por la cual ustedes están trabajando ahorita, cualquier cosa por la cual ustedes están enfocándose y obsesionándose en su vida. Dicen, esto es en donde voy a dedicar toda mi atención y todo mi esfuerzo. ¿Cuánto va a durar eso? Lo puedes lograr con suficiente empeño y dedicación. Tú puedes lograr muchas cosas, y ese es el mensaje que escuchamos todo el tiempo. Tú cumple tus sueños, vive tus sueños, trabaja por tus metas, pero siempre como cristianos tenemos que preguntarnos, ¿cuánto tiempo va a durar? ¿Se acuerdan lo que Jesús dijo en Mateo 6, en el Sermón del Monte, Mateo 6, 19 al 21? Háganse tesoros, ¿en dónde? En el cielo y no en la tierra. ¿Por qué? Les da la razón. Dice, porque en la tierra de repente va a haber un incendio y pierdes todo. O, más probable, dependiendo de dónde vives, se mete alguien a robar a tu casa y te lo quita. Por eso he invertido mucho dinero en libros
porque yo sé que eso no les va a interesar llevarse. Porque no sé un libro de teología sistemática y pierdan el alegría. No se los van a quitar tan fácil. Cuando pienso en eso, cuando pienso en lo que Jesús está diciendo de háganse tesoros en el cielo y no en la tierra, ¿saben qué pienso? Pienso que como cristianos deberíamos de dar gracias a Dios por los ladrones. Deberíamos, ¿no es cierto? Porque los ladrones están aquí para recordarnos lo que es temporal. Gracias, Señor, que me lo quitaron, porque esto no era para siempre de todas maneras. ¿No? Entonces, está bien. Fue un pequeño recordatorio. Hazte tesoros en el cielo. Tienen ustedes y yo que estar siempre enfocados en lo que sigue. ¿Qué sigue? ¿Cuál es la siguiente fase de nuestra vida como cristianos? ¿Qué es lo que Dios está preparando para nosotros que estamos buscando vivir para Él? Miren, vayan aquí, adelante unos capítulos, al capítulo 19 de Mateo, y vean Mateo 19, 27. Jesús acaba de advertir sobre el peligro de las riquezas y Pedro le respondió: mira, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues recibiremos? ¿Cómo nos hemos sacrificado por ti, Jesús? Dice Pedro. Jesús les dijo: en verdad les digo que ustedes que me han seguido en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, ustedes se sentarán también sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo el que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos y los últimos primeros. O sea, ¿de qué te quejas? ¿De veras crees que es desproporcional lo que tú puedes sufrir en esta vida, viendo hacia adelante lo que yo tengo preparado para ti en mi gloria? ¿Para qué seguimos a Jesús? ¿Para qué? Para recibir mucho más de lo que podemos lograr. En lugar de ganar mucho aquí, que al final perderemos. Esa es la razón. Esa es la razón que Jesús da para seguirlo a Él. Y vean el versículo 27, dice: porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno según su conducta. ¿Has estado viviendo para seguir a Jesús, negándote a ti mismo, tomando tu cruz, viendo hacia adelante? Cuando Jesús regrese nuevamente, Él te recompensará. Es más, lo más importante es que Él mismo será nuestra recompensa. Salmo 16:11 dice: me darás a conocer la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, en tu diestra hay deleites para siempre. Ese es el anhelo de tu corazón, decir: lo que quiero más que cualquier otra cosa
estar en tu presencia, porque ahí yo sé que hay un gozo infinito. Ahí yo sé que el placer y la satisfacción encontrarán su máxima expresión. Y esta es la perspectiva que mantenía el apóstol Pablo listo para enfrentar cualquier cosa. Romanos 8:18 dice: considero que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Anhelan eso? La gloria que en nosotros ha de manifestarse. Ese es el anhelo de su corazón. Deje que eso se convierta en la motivación para seguir a Jesús, para decir: sí, esto vale la pena. No es que somos masoquistas nada más, nos gusta sufrir, no nos gusta sufrir, pero entendemos que el camino de la cruz es el mejor camino que nos lleva a la gloria y a la corona final. Segunda de Timoteo 4:8 dice: en el futuro está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Vas a seguir a Jesús? Todos seguimos a Él. La pregunta es: ¿qué tanto va a durar el gozo de aquello que estás siguiendo? Como el título del libro de Pablo: no desperdicie su vida. C.S. Lewis escribió: al parecer, nuestro Señor no cree que nuestros deseos sean demasiado fuertes, sino más bien lo contrario. Somos criaturas tibias que nos entretenemos con la bebida, el sexo y la ambición, cuando se nos ofrece el gozo infinito, como un niño ignorante que quiere seguir haciendo pasteles de barro en un barrio pobre porque no imagina lo que supone la oferta de unas vacaciones en el mar. Nos contentamos con demasiada facilidad. ¿Quieren gozo eterno? Entonces, vayan detrás de Jesús, niéguense a sí mismos, tomen su cruz y sigan. Gracias, Señor. Gracias porque podemos hoy terminar pensando en las implicaciones más profundas de este pasaje, que son implicaciones eternas. Ayúdanos, Señor, a tomar la eternidad en serio en todas las decisiones de nuestra vida. Ayúdanos a buscarte a ti como la fuente máxima de nuestro gozo y satisfacción. Sabemos, Señor, que nuestras vidas están en tus manos y que no hay nada que podamos enfrentar en esta vida que no vale la pena por causa de tu nombre. Así que hoy bendice este campamento de misión 2016 para que las vidas aquí sean vidas que te glorifiquen, vidas que te sigan.